Muy buenas tardes, los saluda Camila Rebeco, soy la directora de Revista Ofelia. Es un placer estar acá en el marco del ciclo de entrevistas a artistas visuales de la Fundación Cultural de Lo Prado, un ciclo financiado por la convocatoria pública 2020 para el fortalecimiento de la planificación y gestión cultural local del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Presenta Fundación Cultural Lo Prado y Municipalidad de Lo Prado. Colabora Área de Gestión de las Culturas y el Patrimonio de la Universidad Católica Silva Enríquez y Revista Ofelia. Hoy, miércoles 20 de octubre, vamos a tener el gusto de poder conocer a la artista Gizzy Zambrano Montesinos. Gizzy, te saludo, ¿cómo estás? Por acá Camila. Hola Camila, mucho gusto. Yo muy bien por acá, con el Me alegro viento. mucho. El gusto es mío, ¿sí? Me encantó ver tu trabajo y me encantaría que podamos hablar justamente de los temas, ¿no? que te interesa abordar a través de un campo tan maravilloso como el de la ilustración. Vos te presentás en realidad como diseñadora gráfica, ilustradora y gestora cultural también. ¿Cómo conviven, cómo se tejen estas tres áreas tan lindas en una sola persona, en Gizzy? Eh, Soy una persona muy eh, inquieta. Me gusta hacer muchas cosas y dentro de eso lo encontré, dentro del diseño, encontré el poder hacer todas las cosas que quería hacer. Estar cerca del arte, las comunicaciones, poder eh, dibujar, poder estar también cerca de lo manual, eh, cerca de lo digital, que también me gusta mucho, las tecnologías. El diseño me permitía todo eso. Y dentro del diseño está esta rama que es la ilustración. Entonces, el diseño también lo ve mucho como muy comercial, ¿ya? Y a mí no me gustaba tanto el tema comercial del diseño, yo siempre traté de enfocar mi estudio y mi carrera en diseño más al tema de la educación en realidad. Desde siempre, desde mi tesis en adelante, siempre como el diseño más enfocado en temas de educación eh, que que en algo comercial. Y ahí empecé a derivar un poco, porque me gustaba mucho el tema del dibujo, en la ilustración, ¿ya? Pero dentro de la ilustración también hay muchas ramas y tenía como que decidir para qué lugar irme y empecé a probar distintos como estilos y temas hasta que ya encontré que era lo mío, que era la ilustración infanto-juvenil, que era como a lo que me quise abocar, pero seguía con ganas de hacer más cosas. Entonces, eh, empecé a investigar, a averiguar, tomé por ahí un curso de gestión cultural y decidí empezar a crear espacios artísticos, espacios para diseñadores, para ilustradores, siempre todo relacionado con mi rubro. Y de a poco he ido tratando como de incorporar otras partes del diseño, otras ramitas, pero siempre todo relacionado con lo mismo, con las comunicaciones en general. Y ahí fue que se unieron estas tres grandes cosas a las que me dedico y que me toman mucho tiempo. Qué bueno. Generaste así como una relación que me parece muy interesante, ¿no? O sea, te gusta el dibujo, te vinculaste al dibujo y esa parece ser la clave, ¿no? Para que después cualquier persona con inquietudes ligadas a esta disciplina pueda enfocarse a la ilustración, ¿no? Como que, pero la base y el primer paso sería el del dibujo. ¿Cuál sería la diferencia para que podamos entenderlo? ¿O qué campos y qué posibilidades comunicativas genera la ilustración que el dibujo no? Yo preferí irme más al dibujo, a la ilustración que al dibujo,
porque el dibujo como tal es un poco más discriminador, como que puede ser dibujante el que dibuja bien, el que hace las cosas estéticamente bonitas para la mayoría. En cambio, el ilustrador, cualquiera puede ser ilustrador. No basta, no es necesario tener como el don del dibujo. Cualquiera puede ser ilustrador porque el ilustrador no es un artista, el ilustrador comunica. Y no necesitas dibujar, puedes ilustrar con cualquier elemento. Puedes hacerlo con collage, puedes hacerlo con plasticina, con lo que se te ocurra. Y eso también es ilustración. Entonces, soy un poquito, así como me trato siempre como de arrancarme un poco como de lo tradicional, así como en el diseño me arranqué un poco de lo comercial y me fui a la educación, en la ilustración, o sea, como en las artes, me arranqué del dibujo y me fui hacia la ilustración. Bien. ¿Y qué es lo más lindo y significativo que tiene trabajar en una temática que pretende llegar a un público infanto-juvenil? Lo más significativo para mí, lo que más me gusta, es que los niños son súper como desinhibidos, son reales. Ellos hacen un dibujo y creen que es el mejor dibujo del mundo. Les encanta su dibujo. En cambio, los adultos somos más cohibidos. No subimos un dibujo en nuestras redes sociales, por ejemplo, si el dibujo no está perfecto. Si el dibujo no es estético, no es bonito, no es como agradable para todos. Entonces, me gusta mucho el tema de la ilustración juvenil, es apuntar a ese público porque, porque es un público con el que puedes hacer cualquier cosa. No, siento que no se cohiben. Por eso trabajo más principalmente con niños que con adultos en ilustración, en clases, en talleres. Y en mis ilustraciones en general siempre apuntan a este público. Ujú. Y Gissy, ¿cuáles son los temas que te interesa comunicarle a este público objetivo? Sí. Más que un tema a abordar en la ilustración, lo que me gusta comunicarles a los chicos que ven las ilustraciones Sí, es que ellos pueden pintar con cualquier cosa, que no perfecto. necesitan ser, a ver, no sé si te sonará, pero cuando chicos había un programa que se llamaba Art Attack, Sí, 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 ya, sí. Rui En Torres decía Nickelodeon. que, sí, Rui Torres decía que no necesita ser un gran artista, ya, algo así. Entonces, eso es como lo que yo trato de transmitir, como que la gente de cualquier edad, porque generalmente mis talleres son abiertos, aunque participan más niños que gente adulta, por esto que te comentaba, que se cohiben mucho, trato de mostrarles que pueden pintar con cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si miras mis redes sociales, te vas a dar cuenta que puede ser un dibujo cualquiera el que haga de algún personaje, de algún monito cualquiera. Sin embargo, está pintado, por ejemplo, con colorantes de comida. Está pintado con una témpera escolar o con lápices de colores baratos. ¿Ya? También pinto con materiales más caros, con materiales artísticos, pero trato de eh, que el mensaje que se transmita, sobre todo en los talleres, es ese, que seas chico o grande, en realidad tienes que disfrutar el dibujo, disfrutar la ilustración y que si no tienes no tienes como recursos, sobre todo en pandemia, que era, había gente que, pucha, no puedo tomar el taller porque no tengo acuarela. No es un No problema no tener importa. acuarela, lo podemos hacer con café o podemos pintar con el agüita de las verduras. O si tienes témpera, usemos las témperas y las aguamos. Eh, hay opciones. ¿No tienes papel de acuarela? Usamos papel normal, se va a doblar un poquito, pero sirve igual. El asunto es motivar a la gente a expresarse, a dibujar, a disfrutarlo. Ese es como el Eh, mensaje que yo busco transmitir con el trabajo que hago.
Qué lindo. Y eh, ¿cómo se enriquece la vida de un niño, de una niña, de un adolescente que de pronto puede en alguna etapa de su desarrollo tener una experiencia, ¿no?, vinculada a esto? Que haya una docente, una facilitadora, que le dice que crear le va a servir, lo va a potenciar. ¿Por qué le sirve? ¿Por qué sirve? ¿Por qué nos sirve, digamos, tener herramientas, sobre todo en la juventud y en la niñez, para poder expresarnos de forma creativa? Yo creo que nos sirve a todos en general, pero sobre todo a los niños, porque es una herramienta más de comunicación. Ya de repente habemos personas que nos cuesta mucho comunicar. Mis habilidades sociales no son las mejores, a mí me cuesta mucho comunicarme con las personas, eh, por eso yo dibujo, porque siento que ahí sí me puedo expresar y puedo decir lo que quiero decir. Y, por ejemplo, eh, hay chicos también, y también mostrar de que ese puede ser otro camino, porque muchas veces estamos como en desarrollo, en este camino en la educación, nos enfocamos como en qué quiero estudiar, qué quiero hacer cuando grande. Y siempre son las mismas como carreras tradicionales, y de repente tú te frustras mucho porque no eres bueno para los números. Entonces no vayas a poder estudiar a lo mejor ingeniería o contabilidad porque te va a costar mucho. Pero resulta que tu tipo de aprendizaje o inteligencia va por otro lado porque eres seco dibujando o comunicando. Pero a lo mejor no con palabras, sino con las manos. Entonces yo creo que por ahí un poco apunta y el desarrollo de la creatividad, eh, yo creo que se hace siempre, siempre importante en todo, en todo. O sea, vivir, vivir, vivir de un trabajo de creatividad igual es para valientes, es difícil, porque hay que estar como todo el tiempo reinventándose. Pero cuando eres inquieto eh, y tienes la necesidad de hacer cosas, como que fluye solito. Entonces, yo creo que por ahí un poquito apunta esto. Gisi, y esta experiencia como tallerista, ¿verdad? ¿Sí? Eh, em, para niños, para niñas, para adolescentes, has abordado la ilustración, pero también el cómic, ¿cierto? Sí, Ujú. sí, me Y, gusta ¿Y usar qué el cómic. desafío justamente implica y qué herramientas, ¿no? Porque el cómic encierra un lenguaje, no sé si críptico, pero muy particular, ¿no? Está como muy ligado a la semiótica. ¿Cómo, ¿Cómo podés vincular de una manera accesible a, a este público infanto-juvenil en este mundillo ligado al del cómic y la historieta? Lo primero que yo trato de hacer es sacar un poco este como estereotipo de que el cómic solamente tiene relación con el típico formato gringo, el cómic Bien. grande, de superhéroes, como que trataba un poco de sacar eso, siempre un poco arrancándome como de la tradicionalidad, y en este caso los cómics yo los oriento en otro tipo de formato que es el fanzine, ya que es un formato más artesanal, más libre. Por esto mismo que te comentaba, porque la idea es hacerlo accesible a todo el mundo. Entonces, el cómic generalmente va en un formato como de papel cuché, un poco más trabajado, como que lo relacionamos mucho con el tema de imprenta. Ya si bien se puede hacer un cómic, también hemos hecho cómics tradicionales, en formato cuadrado, más grandecito. Me gusta un poco sacarlos como de esta zona de confort y de lo tradicional y que como que le den la vuelta a la caja y traten de pensarlo de otra forma y verlo de otra forma. Y ahí aprovechamos un poco de mover un poco el tema de la creatividad. Y con el tema del fanzine, logro eso, que los chicos lo hagan,
trabajen con sus manos, con materiales simples, con lo que tengan en casa. Eh, Ese es como, ellos son los que crean sus propios personajes y se encargan del guión. sí, hacemos todo un proceso. O sea, partimos primero con conocimientos básicos de ilustración, tipos de plano, mezclado con un poco con algunos conceptos del cómics, porque hay gente que le gusta el tema del cómics, pero hay gente que prefiere que sus personajes no hablen como tal, solo los dibujan. Mm. Y ahí el fanzine te da esta libertad, porque el cómic sí tiene que tener la viñeta con los textos, pero el fanzine puede ser cualquier cosa. Eh, entonces, ellos son libres de expresarse, de contar sus historias ahí. eh, Después de que vemos como conceptos básicos de ilustración, perspectiva, también un poco más allá, más artístico, como para que le den algo más de profesionalismo a sus dibujos, pero que ellos tengan conocimientos generales de esto, comenzamos ya como a desarrollar personajes. Y ahí los chicos la pasan súper bien porque echan a volar su imaginación y crean superhéroes, crean, o se hacen ellos mismos, eso es lo más entretenido, cuando se dibujan ellos mismos, dibujan a sus familiares, a su mascota, y su mascota habla y cosas así. Eso es muy entretenido. Y después, en este proceso, ellos desarrollan sus guiones, le dan personalidad a estos personajes, le crean una historia, todo un rollo. Hay historias que son muy interesantes de repente. Y finalmente, el armado de este fanzine, o sea, de este cómics en formato fanzine, y ahí vamos trabajando distintos formatos con los que, según el taller. Hemos hecho fanzine tradicional, uno pequeñito que hay, que es como este, que se hace a través de una hojita, Sí. ¿ya? Y es como un librito chiquitito. Bueno, no se va a ver bien en la cámara, pero esto es como una hojita, Ajá. que en el fondo es un librito pequeñito, ¿ya? Y esto es una hoja carta, que se dobla en 8, y uno hace aquí un fanzine, hace una historieta. Entonces, este es un tipo de fanzine con los que trabajamos. Otro tipo de fanzine, el fanzine objeto, que puede ser de cualquier forma, en este caso, ilustraciones sueltas, en formato circular. La idea es salir de lo tradicional. Y esto no se ve bien en la cámara, pero está hecho a un solo color. Entonces, acá los chicos practican tonalidades, ¿no? Con un solo color, pasándoles previamente psicología del color para que ellos sepan qué Claro. significa el color, para que sepa qué quieren expresar con ese color, pero trabajan todo el fanzine a un solo color. Esta es otra forma. Y el otro, por ejemplo, este es el último que trabajé con un grupo, que es un Qué fanzine en precioso. formato Leporello. Y este es como un acordeón, ¿no? Este es un acordeón. Y esto lo arman los chiquillos, esto es en tapadura. Hermosos Entonces, trabajos, ¿no? y tres tipos, por ejemplo, acá hay tres tipos de fanzine distintos. Entonces acá los chicos desarrollan todo, creatividad, eh, manualidad, todo. Y lo Eh, hace eh, cada uno con lo que tenga. claro, comunicación, ¿no? Qué sé yo, diseño, bueno, ilustración, por supuesto. Pienso que eso puede hasta incluso tener contenidos de tipo periodístico, ¿no? Es una herramienta muy Y completa. aprenden diagramación también para poder hacer Claro. sus viñetas. Sí, aprenden muchos conceptos técnicos del diseño, ellos no saben, pero están como en la universidad. Bueno, quién sabe, ¿no? Seguro que saldrán futuros ilustradores. Sí, sería, esa es la idea. Y por último, que lo disfruten en realidad, que lo usen como una vía de escape. Que la ilustración puede que te quieras dedicar a ello, o que solo lo uses como un hobby, o que solo lo uses como
como terapia, también está la arte terapia, hay gente que lo usa como que pinta mandala y cosas así. Lo importante es como que te guste, porque lo disfrutes. Exacto, sí. Bueno, cualquier expresión, ¿no? Comunicativa, creativa, incluso artística, pienso que acá los límites están súper difusos, aunque aclaraste con mucha honestidad que creías que la ilustración no estaba ligada 100% al campo artístico. Es interesante saber de que expresarse de esta manera está vinculado, ¿no? Al goce, a pasarla bien, a divertirse. ¿M? Que no hayan otras pretensiones. Con eso es como suficiente. Sí, es que como trabajo en general con niños, la principal preocupación es que sean niños felices. Que sean niños Entonces, que felices, lo claro. que hagan lo disfruten, que no la pasen mal, porque de repente la frustración en los niños Eso estaba marca, pensando. marca algo que después se nieguen a seguir dibujando porque no les salió bien el monito. Sí, Y es como lo que hay que evitar. bien. Gigi, súper interesante tu experiencia como tallerista, lo que has hecho como ilustradora. Háblame un poquito de cuáles son los proyectos que tenés en mente o que has podido desarrollar dentro de tu área como gestora cultural. Ya. A ver, en gestión cultural comencé hace 3 años, sí, más o menos, Ajá, un proyecto que se llama Apuro Diseño. Esto es un festival de diseño, narrativa gráfica e ilustración. Ya es un festival independiente. Eh, lo, lo creamos con el profesor de mi tesis y con una colega, porque teníamos muchas ganas de crear espacios para los diseñadores y los ilustradores independientes. Con esa finalidad perfecto. nació, eh, pero queríamos que fuera enfocado como en nuevos talentos, o sea, en nuevas personas, porque hay muchos festivales de ilustración en Santiago que son muy conocidos y que generalmente siempre van los mismos ilustradores. Claro, Entonces, y hay que postular, y claro, como no sé bien qué criterios ocuparán, pero generalmente van siempre las mismas personas. Me imagino que tendrá que ver un tema con la popularidad, las ventas, etcétera. Entonces, la idea de esta feria, un poquito rebelde en ese sentido, fue seleccionar a gente no conocida, darles espacio para que vendieran sus productos, para que mostraran su arte, de preferencia que fueran alumnos, gente que estuviera estudiando y que pudiera desde el momento que estaba estudiando comenzar con estas experiencias de vender su arte y de presentarse y de empezar a crear networking con otras personas. Entonces empezamos a invitar alumnos de distintas casas de estudio, de distintos institutos principalmente, eh, y el instituto donde yo había estudiado me dio el espacio, nos prestaron el patio, todo. Y ya perfecto. tocó hacer la gestión. Como no teníamos dinero, tuvimos que empezar a golpear puertas, pedir ayuda, muchos favores. Y al final, pucha, en el camino se fue sumando un montón de gente, muy bacán, y salió un festival hermosísimo en el 2018. Perfecto. Eh, Hicimos workshop, hicimos charlas, fue genial. Como nos gustó tanto la experiencia, quisimos hacer después una nueva versión en el 2019 y como ya teníamos la experiencia, dijimos, hagámoslo más grande, pues 2 días. Entonces hicimos un festival de 2 días, lo mismo, un, una feria con muchos stands. ¿Esto en dónde, GC? Este lo hicimos las dos,
veces que se hizo presencial lo hicimos en Santiago Centro, en un instituto que se llama Los Leones, que nos prestó la ubicación, ya la carrera ahí, la carrera de diseño y la carrera de, creo que era, eh, oh, organización de eventos, creo que se llama así. Ellos y diseño nos ayudaron mucho a organizar esto y se fueron sumando otras comunidades como OpenD, Diseño para Todos, que es una comunidad chilena de diseñadores que siempre nos ayuda, que siempre me ayudan ellos. Empecé a conocer ilustradores que se ofrecieron solitos a darme los talleres, todo esto sin cobrar, sin nada, así pura buena onda. Y yo digo, oh, genial, charlista, eh, fui patuamente a pedirle a un charlista si me quería dar una charla porque no teníamos ni un peso, entonces era como, ya, pero ¿qué puedo hacer por usted que no sea pagarle? Y ahí, por ejemplo, nos quiso apoyar, no sé si lo conoces, Jorge Pato Toro, que es un artista visual chileno. Él es como, con él conocí el fanzine acá en Chile, y él nos dio una charla magistral, y con ahí conocí el fanzine, y ahora ando evangelizando con él. Claro. y, y ahí creció, pues ahí empezamos a tener auspiciadores, ahí como ya me creía más el cuento, ahí le escribía barsamente a los auspiciadores, y le escribía a Canson, así como, hola, tengo un festival, ¿me lo quieres auspiciar? y decían que sí, Bien. y yo así, oh, dijeron que sí. Y así empezamos a armar esto. Qué bien, El, bueno, genial, genial, genial. Y después me imagino, sí que en 2020 esto quedó como en stand-by. el año pasado lo quería hacer, lo iba a hacer en otra casa de estudios donde estaba ahí la conversación, por la pandemia que fue muy dura, Claro, para todos, pero principalmente para mí me afectó porque perdí a un ser querido. No tuve un poco la fuerza de poder intentarlo ni siquiera en formato virtual. Entonces el año pasado no hubieron planes al respecto. Este año dije ya lo vamos a hacer de manera virtual porque si bien la situación sanitaria ha mejorado un poco, ya se está volviendo a la normalidad y hay festivales y están dando permisos y todo, eh, me gustaría aprovechar esta nueva experiencia que nos está dando la pandemia, de esta nueva normalidad, para probar cosas nuevas. Y en eso, esta virtualidad, me gustaría intentarlo quizá este año, en un formato online. También para llegar a más personas, quizá que nos vean de regiones, de otros lados, quién sabe de dónde. Me gustaría tratar de hacerlo de manera virtual. Eh, pero es harto trabajo, y como lo organizo, trabajo solita, tengo que estudiar un poco de cómo funcionan los programas para transmisión online, todo esto autogestionado, entonces cuesta un poquito. sí. Pero mis planes están, a ver si de aquí a fin de año puedo hacer nuevamente el festival, pero ya este año en formato virtual. El otro año ya espero poder tratar de hacerlo presencial en algún lugar, ahí empezaré a gestionar. Pero ya a corto plazo lo que sí se viene es un podcast. Pretendo sacar el podcast de Apuro Diseño para hablar de diseño, ilustración, arte gráfica en general, distintas ramas del diseño, y en general que en base a la experiencia de algunos colegas buena onda que siempre están dispuestos como a contar su experiencia, los estudiantes principalmente puedan aprender y saber qué hay allá afuera, para que se empiecen a preparar y sepan como a qué van un poquito, que es lo que te pasa cuando salís de la universidad, que salís como así. Y ahora la crisis. Oh, sí, entonces eso como que estoy haciendo, y otra cosa, eso es como en el tema cultural, Perfecto. y, y en el Paralelamente tema vas a del, seguir desarrollando esta actividad como tallerista. sí,
Por ahora, lo que queda del año, no sé si haga talleres, porque hace poco terminé un taller. Sí, hace poco terminé un taller de fanzine en Buin, fue el último que hice, pero ahora estoy tratando de ordenar como los tiempos, porque cuando uno hace muchas cosas, tiene el problema del tiempo, porque quiero poder avanzar en un proyecto de ilustración que estoy haciendo, que es, pretendo hacer un libro sobre la historia de mi comuna y eso requiere mucho tiempo. Me imagino, es Porque un proyecto súper ambicioso, porque aparte te lo vas a autoeditar. sí, es que yo soy muy patúa, entonces después que ya lo tenga como armado, voy a empezar a buscar que me pueda ayudar. La financiación que corresponda, Claro, seguramente. Ajá. financiamiento y cosas así, tendrá alguien que editarlo porque el tema de los textos, yo no soy periodista, entonces no van a ser los mejores textos, pero ahora estoy como en el proceso de, ya recabé la información que me costó un montón, que, Por supuesto, las y ilustraciones van a estar a tu cargo. sí, 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 ya tengo algunos bocetos que empecé a trabajar cuando estudié mi diplomado de ilustración. Empecé a trabajar este proyecto como la idea y ahí hice algunos bocetos de cómo quería que se viera. Entonces ya tengo como una idea más o menos de cómo hacerlo eh, y creo yo que ya no voy a poder encontrar más material, entonces ya estoy como en la etapa de leer, escribir y ver qué voy a dibujar de eso. ¿Las Y ilustraciones van eso a ser análogas o has incursionado de pronto también en herramientas digitales? Al principio hablabas, ¿no?, de tu interés por las nuevas tecnologías. sí, yo dibujo tradicional y digital. Eh, Probé las primeras ilustraciones que hice fueron en tradicional, las hice en acuarelas, pero es un problema porque, no sé si se alcanza a ver, pero ya, por ejemplo esto es una de las que hice para probar, esto es aguada, esto es en grises, solo en grises, ya, y esto es como una copia que hice de el ferrocarril eléctrico de Santiago Este, que pasaba por acá, por mi comuna en el año 1. Hermoso. Entonces, el problema de hacer un libro, claro, en tradicional es que te toma más tiempo, las correcciones son más lentas, si te equivocas, qué sé yo, es un poco más trabajoso, es mucho más lindo, obviamente, pero claro, es mucho más trabajoso, entonces eh, voy a hacer unas pruebas también con el iPad, a ver si los puedo hacer en digital Perfecto. y O ver incluso cómo podés generar una mixtura también, ¿no? Como para agilizar resultados. claro, o sea, arreglar un poco las imágenes o hacer como, yo creo que voy a hacer el delineado en tradicional y el coloreado en digital, que es como lo que me resulta más rápido eh, para poder avanzar, porque la idea es como cuando tú como postulas como a proyectos, sobre todo de libros, tienes que presentar como una especie de libro, como te piden cierta cantidad de carillas. Entonces la idea es tener algunas ya, las necesarias para el próximo año poder postular al financiamiento de esto. Perfecto. Muchos Y éxitos entonces con eso, me parece fundamental. ¿Ah? Es evidente, Gizzy, que estás como muy inspirada, ¿no? Y que todas estas herramientas que te ha dado el diseño y la ilustración te han permitido transmitir muchas aficiones. Y este último proyecto que intenta de alguna forma registrar la historia de tu comuna me parece realmente muy interesante y me encantaría además estar al tanto de los avances. ya, sí, eso es porque cuando empecé a buscar información de mi comuna me costó mucho. No, como que no había en ninguna parte. Y los libros y videos que se han sacado son muy poquitos.
y tampoco son tan fáciles de encontrar. Entonces, a mí me interesa que la información, sobre todo de patrimonio identitario y de la información como de nuestros países, esté disponible para todo el mundo. Entonces, Exacto, y que no se pierda. esa. Bien. Gigi, ¿hay algo más que quieras comentarnos que te parezca relevante para ir cerrando? No, no sé. No, Bien, solo, no, no. nada más. Bien, bueno, genial entonces. Ha sido realmente un placer, ¿sí? Poder acercarme un poco a tu universo creativo y conocer todas las actividades vinculadas a lo educativo que me parecen súper valiosas. Así que también agradecerte el trabajo que llevas a cabo, ¿sí? Como tallerista y como gestora. Te deseo muchos éxitos en tus emprendimientos, ¿sí? Y te agradezco muchísimo que seas parte de este ciclo de entrevistas para la Fundación Cultural Lo Prado. Ya, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. La pasé muy bien. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hemos estado entonces hoy con Gigi Zambrano Montesinos en el marco de este ciclo de entrevistas a artistas visuales de Fundación Cultural Lo Prado. Muchas gracias.